Hola, bendiciones, bienvenidos. Gracias por acompañarnos otra vez. Eh, Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Carlos Gamboa, que es hermano aquí en la congregación Comunidad Puerta de Fe en Barrio El Carmen de Paso Ancho, la iglesia central. Y anteriormente les hablé de que este canal es un canal para evangelizar, para hablarle al mundo de la palabra y el testimonio es parte de esto. Y hoy nuestro hermano Carlos quiere abrir su corazón, quiere compartirnos parte de su vida, de lo que Dios ha hecho, de lo que la palabra puede hacer en la vida de una persona. Y sin más preámbulo, mi hermano, gracias por aceptar la invitación, gracias por dejarse usar, gracias por abrir su corazón y bienvenido. Eh, Bendiciones hermanos que nos siguen a través de este canal de YouTube y muchas gracias Andrés por la invitación y si quisiera contarles un poco de, de qué, de cómo Jesucristo y Dios, la palabra, han hecho una transformación en mi vida. La historia es un poco larga porque yo desde muy joven, desde los 15 años, yo empecé a consumir alcohol. Gracias a Dios, probé otras drogas, pero nunca, no me llenaron, no me gustaron. Entonces, solo con el alcohol me quedé. Pero igual el alcohol es la madre de todas las adicciones. Y igual destrozó mi vida en todos los sentidos. Y, y entonces, esa es la parte que yo les vengo a contar hoy, de cómo el Señor me ha rescatado y no ha sido ni la primera vez, sino que varias veces él ha insistido en traerme a su rebaño y yo por desobediente y por creer que uno puede solucionar sus problemas solo, eh, me he ido de nuevo a consumir y he recaído después de haber estado un tiempo muy bien y de ahí, ahora gracias a nuestro Señor me puso unos ángeles que me han indicado el camino que yo debo de seguir y entonces en ese proceso estamos, en ese camino y todos los días le doy gracias a Dios por haberlos puesto en mi camino y por tenerme aquí donde estoy. Gracias, Carlos. Qué importante es primero el reconocer, ¿verdad? Cuando uno reconoce que esa área que es el área débil de uno, pues es un principio, es un comienzo para empezar a tratar el problema, ¿verdad? Esto se parece mucho a estas recaídas a la vida espiritual de uno. Decías hace un momento que cuando creíste que estabas firme, que estabas seguro, te confiaste y dejaste ciertas disciplinas, que en el cristiano viene a ser lo mismo. Cuando uno llega un momento donde tal vez uno se siente muy fuerte espiritualmente y descuida alguna disciplina como la oración, como la constante lectura de la palabra. Y en el caso tuyo te pasó cuando descuidaste las reuniones, el buen consejero que me dijiste que Dios puso en tu camino. Y qué importante que es reconocerlo y estar vigente sabiendo que eh, todos los días son diferentes y que cada día trae su propio afán. Entonces, contanos cómo es ese día a día, cómo poder vencer ese día a día, esta lucha constante, ¿verdad? Sí, bueno, como lo decís Andrés, eh, uno, digamos, yo en mi caso personal, eh, desde, desde promedio de, digamos, inicios del 2011, fue para cuando, me acuerdo muy bien porque fue para cuando pasó el terremoto de Cinchona. Eh, Unos hermanos aquí de la congregación de la comunidad misionera Puerta de Fe, ellos veían que yo estaba durmiendo ahí en unos cartones en la calle. Eh,
el hermano, los papás de mi hermano Ángelo, gran amigo Ángelo, Memito y Ana. Memito y Ana, sí, ellos me vieron y se compadecieron de mí y llegaron y hablaron conmigo para que, y me dijeron que ellos habían visto en mí que yo era un muchacho que no debía estar en ese lugar, ¿verdad? Que no, digamos, por ponerlo así, no llenaba los requisitos para estar metido ahí En esa en condición. una esquina durmiendo en un cartón. Entonces vinieron y hablaron con el pastor Marcos y me trajeron a hablar con él y vine a mi primer culto, me dieron la bienvenida. Después, también en ese mismo año, para el 1 de mayo del 2011, yo me bauticé, ¿verdad? Creyendo que haciendo todas estas cosas, eh, ya yo iba a perder el estatus del alcoholismo que me había marcado toda la vida. Y de ahí, entonces yo me descuidé, ya empecé a sentirme bien, empecé a tener otra vez un buen trabajo, a ganar un buen salario, venía, me congregaba, asistía a reuniones de AA y, y de ahí mi vida se estaba volviendo otra vez en un rumbo normal. Como dicen, ya las aguas habían regresado a su normalidad. Pero no, yo había dejado muchos portillos abiertos y los cuales yo los dejé adrede abiertos porque yo siempre estaba con el pensamiento, como decías vos ahora, y sin reconocer que realmente yo necesitaba algo más profundo para poder salir de esta adicción. Entonces, de ahí, a como yo me fui sintiendo mejor y económicamente bien y asistiendo al trabajo y esas cosas, empecé a dejar de lado la parte espiritual. Dejé de ir a las reuniones de AA, dejé de venir a congregarme, me empecé a apartar. Antes yo venía los martes, los viernes, los domingos, si había sábado alguna actividad, yo venía y colaboraba, eh, metido en la red de varones, y todo eso lo fui dejando. Empecé a poner excusas, no, no puedo, no, que qué pereza, no, que esto. Y cuando me daba cuenta, estaba otra vez sentado en el mostrador de una cantina, pidiendo una cerveza. Y ya, yo mismo sabía que ese era el inicio de la catástrofe, pero había algo más fuerte en mí que me decía, no, esta vez sí va a poder. Y ya, otra vez, dejaba el trabajo botado, empezaba a tener problemas otra vez con mi familia, empezaba a tener problemas con todo el mundo. Eh, la, la, la vergüenza en la calle de que me vieran los hermanos que otra vez estaba tomando, que me vieran los miembros de AA que otra vez estaba tomando. Entonces eso, el enemigo le ayuda, el enemigo se agarra de esas carencias, de esas debilidades, y entonces más bien se sumerge uno Se más, hunde más. se hunde más porque Comprendo. entonces, no, yo por ahí no voy a pasar, por la iglesia no voy a pasar porque qué vergüenza que me vean. Entonces me voy a ir por aquí y a buscar dónde tomar y dónde, ¿verdad? Ya empezó otra vez la vida ingobernable a salir a la luz y, y de ahí, otra vez, cuando me di cuenta, otra vez estaba en cartones, otra Y vez es estaba en que, la calle. perdona Carlos, pero es cierto, ese descuido espiritual provoca todo eso. El enemigo primero lo endulza a uno con el pecado, haciéndole creer que qué rico, que esto y que el otro, pero después lo pone a uno en una situación de vergüenza y de culpa. Y me viene a mí San Lucas 15, donde habla la palabra del hijo pródigo. Este muchacho que decidió desobedecer, se fue al mundo y lo encontramos ahí en una situación muy difícil cuando está entre cerdos, comiendo de las algarrobas, de la comida de los cerdos.
con vergüenza, con pena. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace el enemigo. Nos lleva a lo más profundo del pecado y después nos revuelca en culpa y en vergüenza, que eso es lo que nos impide poder volver a la casa del Padre, ¿verdad? Sí, no, vieras que todo sobre este pasaje bíblico, eh, bueno, en esta ocasión, yo también fui tratado de ayudar por el hermano Memo y la hermana Ana. Me iban a llevar para San Carlos, a una finca que ellos tienen allá, eh, para que yo dejara aquí las amistades y toda la vida que yo tenía aquí, las facilidades que yo tenía para conseguir tomar aquí. Y de ahí, las vueltas que da la vida, no se concretó esa situación de irme yo para San Carlos. Yo sabía que si yo me iba para San Carlos un cierto tiempo, yo me iba, entre comillas, a componer. Pero Dios tenía preparado Dios tenía otro plan mejor. Y porque yo igual me hubiera ido para San Carlos, tal vez hubiera quedado allá un cierto tiempo, meses, ¿verdad? Dejo la ingesta del alcohol, pero igual no hubiera reconocido de verdad la problemática tan profunda que en la que estaba yo metido. Entonces, apareció un ahijado de mi mamá que vive allá en Estados Unidos y él se dio cuenta de que yo estaba otra vez en la calle y tenía problemas. Entonces, él mandó a una hermana de él que me fuera a buscar y que me internaran. Y entonces, así sucedió. En, en febrero del año antepasado, eh, llegó ella, habló conmigo y me dijo, vea, eh, mi hermano quiere mandarle a usted para que pague el tratamiento, y vaya a una clínica, se interne y él corre con todos los gastos para que usted se recupere y deje de estar sufriendo usted y haciendo sufrir a su familia. Entonces, de ahí se dieron las cosas. Me fui para un centro de rehabilitación que se llama El Alfarero, allá en San Rafael de Heredia. Y ellos, la política de ellos de trabajo es de que uno tiene que quedarse ahí por lo menos 4 meses. Y ellos deciden si uno puede salir o no. Depende de los consejeros que ellos tienen, ¿verdad? Hay un consejero de adicciones, hay una psicóloga, hay una trabajadora social para reincorporarlo a uno al mundo laboral, si es así el, el destino que a uno le toca, ¿verdad? Y si ellos son los que valoran si uno puede salir o no. Y cuando yo llegué allá, yo llegué y pensé en eso, ¿verdad? Hijo de puña, 4 meses. Yo aquí no, yo si me aguanto un año tal vez. Fue lo que un año, un mes. Y yo, mucho un mes. Y eso es lo que yo ocupo igual, ¿verdad? La misma negación eh, ¿verdad? Rapidito yo otra vez consigo mi trabajo, vuelvo a ganar buena plata y ya otra vez voy a estar tranquilo. Pero como les digo, Dios tenía algo preparado especial para mí en esta vez. Me imagino que ya él la había visto las otras veces y seguro dice, ¿de qué voy a hacer yo con este muchacho que no se quiere? Le pongo de todo y no se quiere aferrar al salvavidas. Y entonces la cuestión es de que pasé allá el mes y ya después del tiempo, después de ese, o sea, ya íbamos a cumplir el mes y dije yo, no, la verdad es que yo me voy a quedar aquí porque de ahí, está bonito, está tranquilo, me llevo bien con los compañeros que estaban ahí en ese tiempo internados y todo. Pero como estamos hablando, Dios tenía un plan perfecto, un plan especial. Eh, Le dio a mi mamá una crisis de salud
la tuvieron que internar por un problema renal que tuvo y entonces de ahí no había después quien cuidara a mi mamá. Eso fue exactamente al mes. Y cuando yo me dijeron que había una llamada telefónica ya en el centro para mí, y eran mis hermanos para decirme eso, que necesitaban que yo volviera para hacerme cargo de mi mamá. Y de ahí, el caso es de que de ahí, igual duré solo un mes, pero con la responsabilidad de venir y hacerme cargo del cuidado de mi mamá. Perdona que te Sí, interrumpa, Carlos, pero yo encuentro algo importante ahí porque ya habías dispuesto en tu corazón quedarte el tiempo que fuera necesario. sí, Entonces ya ibas con otra, ya ibas a regresar, pero con otra convicción. sí, no, de hecho, como les digo, eh, la, el mismo equipo, el equipo clínico, ¿verdad? Que son estas personas que les mencioné, eh, lo valoraron y gracias a Dios vieron que yo no tenía un problema así eh, tan severo, ¿verdad? De que yo iba a salir de ahí y a los 100 metros me iba a meter a la cantina, ¿verdad? Entonces, aceptaron de que yo viniera para mi casa, pero teniendo siempre eh, ¿cómo se puede decir? Un control. Entonces, durante varios meses, yo tenía que ir una vez por semana allá donde ellos y, y solo, eso sí, solo me podía ver uno, entonces yo solicité que me viera el consejero de adicciones, muchacho muy especial de Pavas, y él me ayudó muchísimo porque eh, durante casi 8 meses que yo estuve yendo ahí todos los jueves, tratamos el tema de la aceptación, el aceptar el problema que yo tenía. Entonces, tuvimos una terapia grandísima ahí y él cambió por parte de mí mi vida en ese sentido, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas como yo las veía. Él me las cambió todas. Y hablando de ese pasaje que vos tenías ahí, del hijo pródigo, una vez conversando con él estábamos hablando de eso, de que me dice, vea, usted venía aquí al principio y tal vez no, al rato y ni siquiera tenía ganas de venir. Dice, ahora imagínese al hijo pródigo cuando él se levantó de donde estaba con los cerdos comiendo algarrobas y dijo, me levantaré y voy a ir a la casa de mi padre. Él no se levantó y caminó 100 metros y llegó a la casa del papá, no, él caminó tamaño poco, no sabemos cuánto, la escritura no lo dice. Pero me imagino cuántas cosas pudo haberle pasado por la mente a ese muchacho, de que si el papá no lo iba a recibir, que si le iban a hacer mala cara, que si lo iban a maltratar, que si lo iban a despreciar, que al final el hermano sí se puso celoso y no, se enojó, pero, pero yo me imagino cualquier cantidad de cosas que le pudieron haber pasado a él por la cabeza, que, que el enemigo le pudo haber también bombardeado en la cabeza para que él no fuera donde el papá, sino que más bien otra vez se devolviera, se detuviera, diera media vuelta y dijera, no, la verdad es que para qué voy a ir si me van a decir que no, entonces devolverse, pero ahí lo logró. Y esa es una cosa de las que yo me alegro de haber estado en ese lugar, en ese centro, el Alfarero, que por cierto el nombre, con solo el nombre ya prometía bastante, eh, y la ayuda que me brindaron a mí. Eh, Después podemos seguir hablando en otra ocasión un poco más del fondo y de muchas cosas que he tenido que hacer para poderme mantener sobrio. Les cuento que ya voy para año y 7 meses de haber salido del centro este, de ese mes que solo un mes me iba a quedar, ya voy por año y 7 meses.
y siempre en contacto con los compañeros que estuvieron conmigo, siempre en contacto con el consejero de adicciones y ahora asistiendo a un grupo de AA, pero un grupo que me está ayudando mucho en la parte espiritual, porque esta enfermedad es más espiritual que solo el hecho de consumir. Carlos, me dijiste algo muy, muy importante ahora. En algún momento me dijiste que lo que decidiste fue solo como tapar la botella. O sea, tapaste por encima, le echaste tierra por encima, pero no fuiste tratado. Me comentaba luego que este proceso y la palabra y el congregarte ya no solo estás tapando el problema, sino que lo estás tratando. Dios está tratando con vos de otra manera, a través de la palabra. ¿Cuánto te ha ayudado la palabra en este proceso? Ah, no, en ese proceso me ha ayudado muchísimo porque ahora yo trato de ver la palabra de Dios basada a mi vida, Ujú. no como si fuera eh, hojas sueltas, ¿verdad? Una historia. Tu propia experiencia. Exactamente, yo casi todo lo relaciono ahora con cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, eh, y vieras qué curioso, porque muchos pasajes de la Biblia, eh, prácticamente que yo los viví en carne propia durante mi consumo, Ujú. ¿verdad? Y mucha gente piensa que el que anda ahí consumiendo en la calle no está sufriendo. Y la verdad es que nosotros sufrimos mucho, porque es un tipo de enfermedad de que uno quisiera no hacer, pero hay otra fuerza ahí extraña que lo obliga a uno a hacer. El hecho de que uno diga, Dios, si me das un trago, no vuelvo a tomar. En un momento estás llamando a un Dios que, verdad, es un Dios vano, No, un jamás. Dios con minúscula. Sí, Y ya después de que entras en un proceso de verdad, donde empezás a ver los cambios y la realidad de las cosas, ahí sí puedes ver ese poder superior, ese Dios que de verdad se va a manifestar en la vida de nosotros. Y muchos de nosotros, igual, ¿verdad? Digamos, en ese grupo donde yo estoy, eh, testimonios de que ni siquiera creían en Dios cuando llegaron o estaban peleados con Dios porque Dios era un injusto y los tenía en la, como decir a mí, que me tenía durmiendo en un cartón ahí en el Parque de la Paz. Eh, esas injusticias uno se las reclama a Dios sí, y a veces llega uno peleado con Él, pero ya después el amor de Él es tan grande qué lindo. que, que Él lo acepta a uno así, aunque uno no lo quiera aceptar, pero empieza a trabajar con uno y al final Él le llena a uno ese vacío que era el que estaba buscando por medio de la droga o el alcohol. Mira, y volvemos otra vez al pasaje del hijo pródigo, ¿verdad? Él toma una decisión, como la decisión que vos tomaste, que es importantísimo. Dice que se levantó, que él primero dice que él meditó en lo que estaba pasando y él se pregunta, mejor me es estar en la casa de mi padre, aunque sea como ayudante, como lo que sea. Pero él se levanta y va, él toma una decisión. Pero cuando me hablas de ese amor de Dios, cómo te ha envuelto, me hace ver esa imagen del padre que ve al hijo y más bien el padre es el que corre. Dios es cuando uno toma una decisión, Dios es el que corre y lo abraza a uno. Y rescatar, muy importante también, comunicarlo, ¿verdad? Comunicarlo, aceptar la ayuda Sí, claro. también. Dios pone ángeles y en algunas, creo que en otros videos que compartí hablé de eso, de comunicarlo, de expresarlo, de no quedarse callado, de no guardarlo, de aceptar esa ayuda. Eh, la congregación para mí, en lo personal, se ha vuelto una familia. Yo estoy con la familia de Dios ahora. Dios ha puesto mucho amor en mí por esta casa. ¿Te ha pasado lo mismo con la congregación, con la familia de Dios? Sí, ¿Te claro, has claro. sentido diferente? Sí, claro. Vieras que, bueno, como te digo, en el tiempo que yo llegué, eh,
yo me compenetré mucho en- en la iglesia, eh, como que me refugié dentro de la iglesia mucho, pero según yo, con solo eso, ya eh, las cosas iban a cambiar. Pero, como les dije, empecé a sentir esos momentos ya de más confianza, además, entonces ya empecé a decir, no, eso no lo necesito, esto no lo necesito. En esta ocasión, ya después de que yo estuve yendo donde ese consejero y empezamos a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Y él fue uno de los que me promovió y me instó. Me dice, no, es que usted tiene que volver a su iglesia. Usted tiene que volver. Usted no solo se quede con las reuniones de AA, sino que también busque un consejero espiritual, un pastor, una persona de confianza que pueda usted conversar esas cosas. Y entonces, o sea, empecé a venir aquí poco a poco, ¿verdad? Igual, siempre con lo mismo que estábamos hablando, con la vergüenza Ujú. y con la culpa, La culpa. eh, ¿verdad? Y ya más bien la gente se alegraba de verme y otra vez agarré el poco de confianza que había perdido. Y de ahí, ahora con esto de la pandemia, Dios también tenía un plan diferente para mi vida y gracias a la parte en que yo me había especializado en radio y televisión, de ahí, he podido poner en práctica los conocimientos para la obra del Señor, a la hora de las transmisiones y a la hora de hacer sonido aquí en la iglesia. Y eso me ha llenado eh, un espacio que tal vez yo necesitaba también como parte de la terapia, porque digamos, no es lo mismo estar solo metido en mi casa cuidando a mi mamá, a que yo pueda llegar, salir a congregarme aquí a la iglesia y aparte de eso, poner Servir. el don que Dios me dio a trabajar. Qué lindo. Entonces, eso mentalmente y espiritualmente, eso llena mucho. Eso cambia mucho el esquema de estar uno solo encerrado, digamos, en la casa, cuidando a una anciana, una adulta mayor. Y, y, y porque yo le cuento que si yo no hubiera encontrado otra vez aquí ese, ese salvavidas, en donde refugiarme de nuevo, tal vez hubiera tomado otra vez otro rumbo. Sí. En cambio, yo vengo acá y, se respira una paz. O sea, yo me lleno de paz, me lleno de tranquilidad y hablo con Dios. Le hablo aquí y empiezo a decirle, si tengo algún problema, le empiezo a decir, Dios, ayúdame con este problema, ayúdame con este otro. Ayuda a mi mamá que ahora le está doliendo tal cosa, ayuda, ¿verdad? Sí. Y son cosas que me han cambiado la vida Qué lindo. en este tiempo porque digamos, así integrarme al equipo de la iglesia fue como un mes después de que arrancó lo de la pandemia. Bendito Dios, ¿verdad? Yo puedo dar fe, yo puedo dar testimonio de este hombre que tengo aquí al lado, el Carlos de antes y el Carlos de ahora. De verdad que te amamos mucho, Carlos, sí, Gracias. ha sido de gran bendición. Es un trabajo que él hace muy lindo aquí y es más lindo el trabajo que Dios ha hecho en él. Y sírvanos a todos, yo creo que es importante rescatar que estamos hablando ahorita de tal vez de una adicción, de nuestro hermano Carlos, que Dios lo transformó y la palabra sigue trabajando en él. Él me decía ahora que él es muy consciente de que es un día a la vez, ¿verdad? Correcto. Que no se puede uno No puede confiar de descuidar. nada ni descuidar. Pero esto aplica para nuestra vida también. El pecado es una adicción y el pecado es una adicción tan dañina como el alcoholismo, como la droga, como tantas otras cosas. Nosotros también tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que estar aprestos en la palabra, tenemos que amar nuestra casa,
Ya nos comentó el hermano Carlos lo importante que es congregarnos, lo importante que es estar bajo la cobertura de Dios y tener una familia, estar en la familia de Dios. Y decía el pastor un día de estos que seamos como árboles, ¿verdad? Mm, Árboles plantados cierto. en el lugar donde el Señor nos ha plantado. Entonces, les agradezco su tiempo, les agradezco habernos escuchado. Gracias, Carlos, por No, abrir tu gracias a usted, corazón. Andrés. Yo creo que nos falta tiempo para en Sí, otro no, momento podemos retomar, reunirnos otra vez, claro, ¿verdad? claro No que sé si sí. quieres despedirte para... No, no, muchas gracias a todos los que por algún medio están conectados a este canal de YouTube de la tribu de Isaacar. Y decirle a estas personas que están ahí en su casa que si tienen alguna persona con problemas eh, de, de drogas, de alcoholismo, eh, busquen una ayuda idónea. Muchas veces no solo la oración ayuda, hay que buscar profesionales. Para mí eso fue algo que cambió mi vida. Si estas personas, si yo hubiera llegado a un centro donde no existieran ese equipo clínico que me hicieron ver la realidad de mi problemática, tal vez yo no estaría aquí contándoles la historia. Y mucha gente piensa que solo poner en oración a un hijo, a un familiar, Dios va a hacer la obra. No, Dios quiere hacer la obra, pero Él también necesita que hayan herramientas para poder trabajar. Y más adelante, poco a poco, él va a cambiar la vida de esa persona y la van a ver aquí sirviendo como yo a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Muy importante Gracias. eso que decís, de verdad. Sí, tenemos que valernos de todas las herramientas que el Señor nos da y ver que esos ángeles que Dios pone, ¿verdad? Y ese plan de Dios perfecto que a veces nos enreda la vida, pero Él sabe que tiene un propósito en nosotros. Muchísimas gracias, Gracias. bendiciones y nos vemos la próxima vez.